Muy bien. Les doy la bienvenida oficialmente a todos los que están en las redes, que puedan estar escuchando o viendo esto a través de nuestro canal de Facebook o en YouTube, donde también va a ser colgado próximamente. Ese es Calvary Chapel Great Fellowship Chosica, y estamos siguiendo con todos los presentes el libro de Éxodo. Estamos en el capítulo 16. Les pido por favor que vayan a sus Biblias. Capítulo 16, donde nos quedamos en el miércoles pasado. Y vamos a leer hoy día del versículo 21 al 36. Éxodo 16, del 21 al 36. He mantenido el nombre de estas sesiones, de esta enseñanza, como Jehová Jireh, que significa el Señor es nuestro proveedor. Y vamos directo al punto. La Biblia nos enseña a ser responsables y diligentes en nuestras labores diarias, en nuestro trabajo, en nuestro negocio, en lo que hacemos. Como hijos de Dios, nos lleva la Biblia a dar el mejor testimonio y ejemplo a los demás, respecto a esto. Muchas veces en una circunstancia de trabajo, la manera como actuábamos cuando no conocíamos al Señor es diferente a la que actuamos ahora. Quizás haya aceptación más rápidamente de alguna circunstancia, de algún error cometido. Se habla la verdad con mucha más fluidez. Quizás en el momento que están haciendo alguna injusticia contigo, no reaccionas, no explotas, sino que escuchas bien, tomas aire, le pides al Señor sabiduría, que no salga tu verdadero yo. Tu verdadero yo no es ese, es el que tú has creado a través de los años para defenderte, para sobrevivir en un mundo complicado. Pero que salga el Señor y que sea luz en esos tiempos es parte del ejercicio del cristiano en los tiempos de labor. Entonces, un buen testimonio, la Biblia nos lleva a eso, ¿verdad? Pero existe el peligro que el trabajo que Dios nos da y que nos sustenta se convierta en el foco de nuestra vida. Sentirse orgulloso por todo lo que hice, de lo que pagué, de lo que solventé, la verdad es que no es lo mejor. Si eres una hija de Dios, un hijo de Dios, pues dale gracias a Dios que te lo permitió. Si de pronto el que habla tuviera que hacer un recorrido de toda su vida laboral, sería muy cansado. Tantos detalles, tantas experiencias, tantas cosas. Pero me ayuda mucho a lo que Dios está haciendo hoy. Y Dios utiliza ciertas de esas cosas para aplicarlas en la enseñanza y aplicarlas en la vida pastoral con la que los estoy recibiendo y atendiendo diariamente. Entonces, nuestra vida debería ser de agradecimiento al Señor por esto, pero no de que el trabajo sea el foco de nuestra vida, porque al final no te resuelve las cosas. Eso está muy claro. Y finalmente te desgasta, te cansa y pervierte tu mente pensando que eres tú el que está proveyendo y creando las situaciones que de pronto tienes a disposición. Entonces es peligroso que pongamos toda nuestra confianza en la provisión. Lo vuelvo a repetir, es peligroso que pongamos toda nuestra confianza en la provisión y no en quien provee todas las cosas. Y cuando digo esto, te estoy hablando a ti que eres cristiana, que eres cristiano. Tú sabes quién es el que provee todas las cosas, pero al momento, a la hora de la hora, a lo mejor no actúas como que lo supieras. Te afanas y haces muchas cosas pensando que tienes que hacerlas. Nuestro Dios nos da toda oportunidad para sustentarnos y cubrir nuestras necesidades, pero debemos saber en lo profundo de nuestra mente que Dios mismo es nuestra provisión. Eso lo dice la palabra de Dios. Él es nuestra provisión. Quiere decir que sin Él estamos desprovistos. Él es el que provee todo. Así que, ¿qué cosa vamos a ver el día de hoy? 1. Dios establece el día de reposo. Pastor, ¿está hablando de trabajo y ya está hablando de reposo? Sí. Hay algo
que he descubierto y escuchando, estoy absolutamente de acuerdo, que Dios no nos ha hecho para trabajar. Dios no te ha fabricado, Dios no te ha creado para trabajar. Dios te ha hecho para adorarle. ¿Y para qué es el día de reposo? Para ir al Caribe, pasarla bien, para de pronto estar en tu cama, echado ahí, pasando, haciendo zapping en la televisión o en tu teléfono celular, para tener comilonas y estar pasándola bien con los amigos. ¿Para qué existe el día de reposo? ¿Para qué te ha creado Dios? Ayer hice esta pregunta, ¿no? Y Isaías 43:7 dice, para gloria mía les he creado, los formé y los hice. Así que si hoy tienes que trabajar, debes recordar algún pasaje al inicio de Génesis que dice, trabajarás la tierra con el sudor de tu frente. ¿Era en el mejor momento de Adán que se lo decía? No. Era el momento que ya estaba diciéndosele, chao, despedido del paraíso, porque había sido desobediente y a toda la generación hasta hoy nos ha marcado con eso. Nosotros no hemos sido hechos para trabajar, hemos sido hechos para adorar. Así que las cosas empiezan complicadas en este inicio. Dios establece el día de reposo para adorarle a Él. En un mundo caído, donde todo el mundo trabaja y tiene que sustentarse. 2, cuando dejamos de confiar en Dios. ¿Qué pasa cuando dejamos de confiar en Dios? Suceden muchas cosas. Ese punto lo vamos a ver muy claramente. ¿Qué pasa cuando realmente dices, no, ya, hasta aquí nomás? ¿Sabes qué? Y le hablas así a nuestro Señor. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Conmigo no ha hecho lo que realmente debió haber hecho el Señor. Si realmente pienso en la vez que lo he retado a Dios en tiempos pasados, antes de ser cristiano, de verdad Dios pudo haber hecho una cosa mucho peor conmigo y no lo hizo, porque todos tienen un propósito, también tiene un propósito conmigo, y bueno, fue derrochador de misericordia con mi vida. Así que vamos a ver qué pasa cuando dejamos de confiar en Dios. Y 3, Dios nos enseña a recordar su fidelidad, la de Él. Obviamente nos llama a ser fieles también. Así que sin más, voy a invitarles a que vayamos a la lectura de hoy. Vamos a empezar el versículo 21 hasta el versículo 24. Dios establece el día de reposo. 21, y empiezo para adelante. Los israelitas lo recogían cada mañana. ¿Qué estaba recogiendo cada mañana, se acuerdan? El maná. Dice, cada uno según lo que habría de comer. O sea, tú cuando ya recoges eso, dices, hasta acá nomás voy a poder. De pronto, no, voy a recoger un poco más, ya. O, no, esto nomás puedo. Cada uno según lo que habría de comer, porque con el calor del sol, porque con el calor del sol se derretía. 22. Pero el sexto día recogieron 2 gómeres, ahorita vamos a hablar de ese gómer otra vez, 2 gómeres por persona, es decir, según la versión Reina Valera contemporánea, una doble ración de comida. 4 litros. ¿Dónde está? 4 litros. Qué interesante, acabamos de ver una diferencia entre lo virtual de Reina Valera contemporánea con lo que dice la lectura de ustedes en físico. La vez pasada también sucedió, ¿se acuerdan? Con Herodes y Pedro, viendo la vez pasada en Hechos. Bien, hay ciertas divergencias entre la publicación virtual de Reina Valera contemporánea con la que está impresa. Sí, son 4 litros, o sea, cada gómer es equivalente a 2 litros. Y cuando dice doble ración de comida, ustedes ya lo tienen más completo, es 4 litros. Así que todos los príncipes de la congregación fueron a decirle esto a Moisés. Los príncipes de la congregación, se puede entender, son los jefes de las tribus. ¿Se acuerdan cuántas tribus tenía Israel? 12, ¿verdad? Entonces habían
pues, probablemente fueron los 12 príncipes a decirle a Moisés, estamos recogiendo el doble, ¿no? En el 6.º día, ¿verdad? Y Moisés, ¿qué cosa les dijo? 23. Y él les dijo, esto es lo que ha dicho el Señor. Mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado al Señor. Así que cuando hablé del Caribe, no sé si eso es propiamente consagrado al Señor, pero no está mal viajar al Caribe, no digo que esté mal, pero el día de reposo está consagrado al Señor. Dice en mi versión, cuezan hoy lo que tengan que cocer y cocinen hoy lo que tengan que cocinar. Todo lo que les sobre, guárdenlo para mañana. Hay una diferencia aquí, ¿se acuerdan? Los que sacaban más de la cuenta, más de ese gombre que era 2 litros, al día siguiente por tener más para no salir a buscar la comida otra vez, se lo guardaban y al día siguiente apestaba y estaba lleno de gusanos. Pero acá sí les dice que en el 6.º día pueden sacar doble. Y ese doble no hay problema que se quede hasta el día siguiente. No sé si se están dando cuenta que acá hay un milagro de por medio. Para empezar, lo que cae del cielo, ¿verdad? Muy bien. Dice entonces, cocinen todo lo que tengan que cocinar, todo lo que les sobre, guárdenlo para mañana. 24. En obediencia a lo que Moisés había ordenado, ellos lo guardaron hasta el día siguiente y no se agusanó ni se apestó. Entonces estamos viendo cómo Dios modela a su pueblo en cada detalle de su caminado por el desierto. Le enseñó y nos enseña hoy la importancia de reposar en Él. Ahí está. Es mi día de descanso. Voy a reposar en mi cama. Voy a reposar viendo televisión. Bueno, aquí está diciendo la importancia de descansar en Él. No se trata de un descanso físico, ni de vacaciones al Caribe. Eso lo había puesto acá también. Es un día para dedicarlo plenamente a estrechar nuestra relación con Dios. ¿Qué significa? Tirar en el piso, orando, estando en tu cama todo el día, arrodillado. No. Es un día en el cual tú estás totalmente haciendo tus cosas cotidianas, hablando con las personas, compartiendo y todo, pero en tu corazón y en tu mente no te desenfocas del Señor y entrenas esa relación con Él. Y si justo ahí tocó ayuno, bueno, ya esa es tu decisión, si quieres hacer ayuno en ese día, justamente ahí. Pero lo importante es que el Señor sea lo más relevante en tu actividad durante ese día. Quiero que veas algo interesante. Esto no es del momento del desierto, es algo que viene desde el principio. Ustedes lo han leído ya, Génesis 2.3. Y Dios bendijo el día 7º y lo santificó, porque en ese día reposó de toda su obra. ¿Acaso Dios tenía que descansar? Está hablando del día en que ya había terminado de hacer todo, los cielos y la tierra, estaba totalmente listo, pero bendice el día 7º. Él ya está separando un día que es de adoración, un día que es consagrado a Él desde el principio. Y van a ver que después de leer esta parte, lo que sigue recién es la creación del hombre. Así está en ese orden en la Biblia. Así que, ¿cuándo fue creado el hombre? En el día de reposo. No hemos sido hechos para trabajar. O sea, suena ilógico, pero no hemos sido hechos para trabajar. Y no estoy yendo en contra del trabajo, estoy diciendo que eso sí es la carga que llevamos en un mundo caído, donde todo es dinero para poder sustentar todo. Pero vuelvo a decir, no se trata de que no trabajes, se trata dónde está puesta tu mirada cuando estás trabajando, tu producción y todo lo demás, de dónde viene esa oportunidad, de dónde viene ese trabajo y a quién le vas a dedicar esas cosas. Vamos a ver a continuación, ¿bien? Del versículo 25 al 30. Como ven, no estoy yendo muy lento. Cuando dejamos de confiar en Dios, esto es lo que estaba diciéndoles antes. Miren lo que pasa aquí. 25. Entonces dijo Moisés:
cómanlo hoy, porque hoy no lo hallarán en el campo. Hoy es día de reposo en honor al Señor. Ya está el séptimo día. 26. Lo recogerán durante 6 días, pero el séptimo día no lo hallarán, porque es día de reposo. 27. Como algunos del pueblo salieron a recogerlo en el día séptimo y no lo hallaron. 28. El Señor le dijo a Moisés. ¿Quién le dijo a Moisés? El Señor. El Señor le dijo a Moisés. No fue Moisés ahí zapateando. Si ustedes ven en el versículo 20 de este mismo capítulo donde lo dejamos la semana pasada, van a ver que Moisés se enojó porque habían desobedecido y habían sacado más comida para el día siguiente y se les abusó y todo eso. Pero ahora es que algunos salieron el día séptimo, desobedecieron y no encontraron nada. Dice que el Señor le dijo a Moisés: ¿hasta cuándo se negarán a obedecer mis mandamientos y mis leyes? Recién estaban empezando a caminar. No estaban muy lejos del tema del Mar Rojo y de todo lo que pasó. Pero recién estaban murmurando. ¿Se acuerdan que les dio el maná y les dio codornices también? Y ahora están saliendo el día séptimo que les dice que quédense a su casa, lo que ya han llevado es suficiente. Salieron a buscar más comida. ¿Qué es eso? O sea, el Señor te está proveyendo para que estés alimentado y estés bien. Y tú vienes a buscar en el día que te dice que no, a ver si hay más. ¿Cómo se llama ese pecado? ¿Se puede saber? En el tema de la comida. ¿Sí? Gula, glotonería, ¿verdad? Entonces, ahí viene la cosa. A algunos nos gusta comer bien. No lo puedo negar. Pero cuando ya estás saciado y lo que Dios estaba dando saciaba a la gente, ¿para qué salir a buscar más? Tenía más que suficiente. Eso lo aplicamos en nuestro quehacer diario y vemos que hay mucha necesidad al respecto. ¿Hasta cuándo se negarán a obedecer mis mandamientos y mis leyes? Dense cuenta de que yo, el Señor, les he dado el día de reposo. Por eso el sexto día les doy pan para 2 días. Así que el séptimo día todos deben quedarse en su lugar y no salir de allí. 30. Así el pueblo reposó el séptimo día. Ojo, todavía no está estipulada el famoso sábado, el día de reposo, en una ley. Todavía no está hecho ya como el Señor lo va a decir. Pero ya está dando la pauta, ya está formando a la gente y ya les está dando de comer lo suficiente para que ellos vean que no necesitan ese día tener que distraer su tiempo buscando comida. Otra vez, afán. Otra vez. O sea, necesito más, quiero más. No, necesito. A eso estamos hablando. El problema del hombre necio y desobediente no es que haya recibido instrucciones. Sí las recibió. El problema es que habiéndolas recibido, decide hacer las cosas a su manera. My way, a mi manera. En la infinita misericordia de Dios no hemos sido fulminados por nuestras infidelidades contra Él. Es lo que les decía yo respecto a mí antes. Y esto lo dice la palabra, que por su misericordia no hemos sido fulminados. La paciencia de Dios es maravillosa. ¿Será Jeremías 33:3 el que llama? Clama a mí y yo te contestaré. No dice así. La paciencia de Dios es maravillosa, pero nunca debemos olvidar que así como es Dios bueno y puro, Dios también es justo. Por tanto, ante la rebeldía persistente de cualquier ser humano, las consecuencias de esta rebeldía serán inevitables. ¿Cómo puedes ser rebelde a Dios? ¿Cómo puedes ser rebelde a Dios? Desobedeciéndole, claro. Pero peor es cuando lo tienes en el corazón y te rebelas cada vez que las cosas no te van bien.
En el trabajo, por ejemplo. Podría ser que las cosas no te vayan bien. Tú tenías muchas expectativas con ese día. Pero así suceden muchas cosas. Tus expectativas te llevan a algo, te frustras y terminas echándole la culpa a Dios. Rebeldía. Por tanto, ante esa rebeldía va a haber consecuencias y lo último que te aconsejo es que apagues su teléfono. Lo último que te aconsejo que no deberás hacer en esas condiciones es echarle las culpas a nuestro Señor, porque si encima fuiste desobediente o has sido rebelde, echarle las culpas a Él tiene consecuencias. Tiene consecuencias. Eso es algo muy difícil de entender hasta que te pase. Y no porque Él sea vengativo, sino porque, o sea, ¿por qué? Ante tu Creador vas a ir en contra de tu Creador de esa manera. Él solamente quiere las cosas buenas para ti. ¿Qué dice la palabra de Dios en Proverbios 10:8? El de corazón sabio acata las órdenes, pero el necio de labios arrogantes será derribado. Así que es una consecuencia. Él nos ha dado la salvación, nos ha abierto la puerta del cielo, somos sus hijos, somos sus hijas, estamos actuando de acuerdo a su palabra, buscamos agradarle y de pronto un día cambiamos todo eso y lo dejamos a un lado porque no me funciona. ¿Qué es eso? Él no es una presencia utilitaria, Él es Dios. Y bueno, si lo quieres ver más todavía, es el Rey. ¿Y se acuerdan ustedes o conocen la historia de Esther, que aparece en el Antiguo Testamento? Era la esposa del rey Asuero. Y ella necesita hablar con el rey Asuero, su esposo. Pero como era el rey de Persia, para poder entrar a hablar con el rey solo podía ser con un permiso sacado anteriormente. El que entrara al salón donde estaba el rey sin haber pedido ese permiso para hablar con él era merecedor de la pena de muerte, inclusive su esposa. Sin embargo, ella no tenía ese acceso fácil y decidió entrar, confiando obviamente en Dios. Y si el rey levantaba la vara delante de ella y la apuntaba, eso era ok. Pero si no hacía nada, afuera. Bueno, la historia nos cuenta que ella entró, se puso a sus pies y él le puso la vara para escuchar qué tenía que decirle la reina. Pero así, el rey es el rey, en su majestad, que es bueno, que es justo, que es puro, todas esas virtudes, pero Él es Dios. ¿Me entienden lo que les digo? Cuando decimos que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, estamos hablando no de miedo, estamos hablando de lo que es estar delante de Él en su majestad. Recuerden cuántas veces en la Biblia las personas que de pronto ven la gloria de Dios o algo que de pronto caen al suelo, no pueden estar así, simplemente levantando la cabeza delante de Dios. Porque tienen conciencia de que pueden ser fulminados. ¿Por qué? Por su santidad. No se puede atentar contra eso. Así que el de corazón sabio acata las órdenes, es obediente, pero el necio de labios arrogantes será derribado. Y para terminar, Dios nos enseña a recordar su fidelidad. Versículos 31 al 36, vamos a leer ahora, y dice así: a esto el pueblo de Israel lo llamó, ¿cómo lo llamó? Maná. Era blanco. Ahí se ve algo, ¿no? ¿Se llega a ver? Algo parecido. Yo pedí una simulación y eso es lo más parecido a lo que dice acá. Era blanco, parecido a la semilla de culantro, no la conozco. Y su sabor era como el de las hojuelas con miel. O sea, como un Kellogg's, no más o menos. Era rico. Antes de seguir ahí, puedo hacerles un pequeño paréntesis. En esa zona del Sinaí, los beduinos, esos que pagan camello y todos caminando en el desierto, en ciertos espacios había unos insectos
que arrojaban como una pequeña resina en unos arbustos que les llaman de tamarisco. Yo no los conozco, pero esto es lo que yo sé. Y esto se convierte en algo blanquecino que cuando se prueba es dulce. Y los beduinos lo usaban, o lo usan, no sé, lo usaban para hacer sus tortas, sus pasteles y sus cosas. Entonces muchos comentaristas quieren aludir a que pudiera ser algo por el estilo, lo que estaban recibiendo era lo que llamaban maná. ¿Se acuerdan qué significaba maná? Significaba, ¿qué es eso? Porque no había visto nunca una cosa así. Pero acá tenemos que ver el tema que tiene que ver con Dios. Todo aparecía sembrado de maná. Recogían esto y lo que consumían era lo que necesitaban. Pero el sexto día recogían el doble. Y el día séptimo, ¿qué cosa? Los insectos no hacían su trabajo. El día séptimo no había maná por ningún lado. Es una cosa que venía de Dios. ¿Ya? Entonces, miren lo que dice. Y Moisés dijo, en el versículo 32, el Señor ordena lo siguiente: llenen con esto una medida de 2 litros. ¿Así dice? Ahí se dice igual, ¿verdad? O sea, un gomer. Y guárdenlo para que los descendientes de ustedes vean el pan que yo les di a comer en el desierto. O sea, esto no se va a gusanar, no va a apestar. Dice que lo guarden para que lo vea ¿quién? Sus descendientes. ¿Ellos lo habrán guardado? ¿Ah? ¿Lo habrán guardado? Claro, ahora no lo vas a ver, pero te lo voy a decir. Guardaron un gomer para que los descendientes lo vean. Quiere decir que esto iba a ser de duración. Otro milagro. ¿No? Un montón. Fíjense, ese es el poder de Dios con estas cosas. Pero ¿cuál era la razón de eso? Para que, dice, los descendientes de ustedes vean el pan que yo les di a comer en el desierto cuando los saqué de Egipto. Testimonio de lo que Dios hizo por su pueblo. Eso es lo que está diciendo, de su fidelidad. 33. Además Moisés le dijo a Aarón: toma una vasija y pon en ella 2 litros de maná. Lo mismo, un gomer. Ponla luego delante del Señor y ordena que se guarde para los descendientes de ustedes. Le dio la misma indicación, tal cual la recibió de Dios, se la dio a Aarón. Y Aarón puso el maná delante del testimonio, ahora se los explico, para guardarlo como el Señor se lo había ordenado a Moisés. 35. Y los hijos de Israel comieron maná durante 40 años. Hasta que llegaron a tierra habitada. Comieron maná hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. 36. La medida de 2 litros es la 10ª parte de un efa. Ahora sí ya tienen resuelto qué cosa es un gomer, ¿no? Ok. Hay una tabla de medidas que suele haber en las Biblias. Si tienen una Biblia que tenga en la parte posterior, hay tablas de medidas y cosas que les puede ayudar a entender esto. Así como hay mapas, también hay este tipo de tablas en varias ediciones. Les voy a explicar ahora. En Éxodo, en estos versículos 33-34, Dios ordena guardar una vasija con maná delante del testimonio. Y esto como un recordatorio perpetuo de su provisión en el desierto hasta las futuras generaciones. El testimonio se refiere... ¿Alguien sabe a qué se refiere? ¿Alguien lo podría decir? ¿No? Bien. Se refiere a las 2 tablas de piedra con los 10 mandamientos dados por Dios a Moisés. ¿Eso ya sucedió? No. Es la manera de hablar de Dios. Y es la manera como Moisés está escribiendo el Éxodo. Está hablando del futuro. Se va a reservar esto y se va a poner en algo que todavía no está construido. El arca del testimonio, el arca del pacto, el arca de la alianza. ¿Quién vio a Indiana Jones? ¿Y cómo se llamaba? ¿Del arca perdida? ¿No? Ok. Ahí sale, bien puesta, está muy bien hecho en esa parte descriptiva, lo que es el arca del pacto. Se le llama el arca del testimonio.
Las 2 tablas de piedra que todavía no ha recibido Moisés, no ha pasado eso todavía, ¿verdad? No lo hemos hablado. Bueno, eso va a estar dentro de este arca del testimonio. Estas tablas testifican el pacto, las exigencias morales y la santidad de Dios. ¿Se acuerdan los 10 mandamientos? Pues, ¿no? No mentirás, no robarás, no cometerás adulterio. El lugar donde se guardaban el arca del pacto también recibió el nombre del arca del testimonio. De acuerdo con el Nuevo Testamento, y esto aparece en Hebreos, capítulo 9, versículo 4, el arca contenía exactamente 3 elementos. Un elemento era la urna de oro con el maná. Así que no era una cajita nada más, ahí una bolsa. No, el maná lo pusieron en una urna de oro, que era la porción del pan del cielo recolectada por Moisés y Aarón como recordatorio de la provisión divina y que acabamos de leer en el versículo 33 y 34. Dios está ordenando que se guarde esto y esto va a ser guardado en la futura arca que se va a construir, o el futuro arca, creo que se dice, el arca, ¿no? ¿Qué otra cosa había dentro del arca de la alianza, del testimonio? La vara de Aarón que floreció. Tampoco sucedió eso todavía. La vara que usaba Aarón va a pasar un proceso más adelante que es espectacular. La vara que brotó, porque lo hizo brotar Dios, echó renuevo, floreció y dio almendras maduras de forma milagrosa para confirmar el sacerdocio de Aarón ante una rebelión. Y esto lo vamos a ver, se puede ver en el libro de Números, capítulo 17, versículos 8 al 10. ¿Y qué más hay dentro del arca de la alianza? Del pacto, del testimonio. Las tablas del pacto, las 2 tablas de piedra originales con la ley escrita por el dedo de Dios. ¿Qué significado tienen estas 3 cosas juntas? Importante que tomen atención aquí. Cada uno de estos 3 objetos representaba un recordatorio histórico y espiritual para el pueblo de Israel. La provisión de Dios, el maná. Ahí estaba el Gomer con el maná, ¿verdad, chicas? Sí. Ahí está el maná. La autoridad de Dios, la vara de Aarón, que estaba ahí. Y la santidad de Dios, las tablas de la ley. ¿Qué es lo que Dios nos da para que cumpliéndolo podamos entrar al cielo? Los 10 mandamientos. ¿Los puedes cumplir? No. Ok, esa es parte de nuestro speech de evangelio, ¿no? De evangelista. Así que, cuando tú hablas de la provisión de Dios, de la autoridad que tiene Dios y de la santidad de Dios, ¿qué persona podrías tú pensar que tiene estos 3 elementos juntos? ¿En quién pensarías? Provisión de Dios, autoridad de Dios y santidad de Dios. Moisés. ¿En quién? Moisés. En ese momento Moisés, por Jesús, ¿no? Jesús. Deberíamos tener en cuenta que estos 3 elementos del arca ya están mostrando las características del Señor Jesucristo. Mira lo que dice Juan 6:51. Jesús hablando diciendo: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual daré por la vida del mundo. ¿Se puso a vender su carne, a hacer la carne? No. Él, su cuerpo, fue entregado totalmente por nosotros. Y Él está diciendo que Él es el pan vivo que descendió, ¿de dónde? Del cielo. Así que Jesús está haciendo alusión y va a hablar más adelante y va a decir de que el maná del cielo que dio Moisés no lo dio Moisés, sino mi Padre. Pero yo soy el pan de vida, ¿no? Ese que sacia eternamente, que vivirá para siempre. Entonces estamos viendo que Él es la provisión. Ahora, con respecto a la autoridad y a la santidad de Dios, miren ahora a quién les voy a mostrar. Apocalipsis, capítulo 19, del 11 al 15, podemos leer lo siguiente. Entonces vi que el cielo se había abierto y que allí aparecía un caballo blanco.
El nombre del que lo montaba es fiel y verdadero, el que juzga y pelea con justicia. Sus ojos parecían como llamas de fuego y en su cabeza había muchas diademas y tenía inscrito un nombre que solo él conocía. La ropa que vestía estaba teñida de sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Juan 1:1. En el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo es Dios. Así que ya saben de quién estamos hablando ahí en el caballo blanco. ¿De quién estamos hablando? De Jesús, pero ya en su segunda venida, Apocalipsis. Y sigue diciendo, iba seguido de los ejércitos celestiales que montaban caballos blancos y vestían lino finísimo, blanco y limpio. ¿Saben montar a caballo? ¿Ustedes? Un poquito. Un poco, ¿verdad? Yo también un poco. Deberíamos ir practicando. ¿Ustedes saben quiénes son esos ejércitos celestiales? Aparte de los ángeles. Nosotros. Así es. ¿Qué les parece? Nosotros venimos con el Señor Jesús en la segunda venida. ¿No se acuerdan? Venimos con Él. Así que vayan aprendiendo. Tengo algunas personas, bueno, pueden ir a Pachacamac, ahí hay escuela de caballos, también tengo un amigo en Cajamarca que enseña. Vayan aprendiendo porque nosotros somos parte de esas huestes, de esos ejércitos celestiales. Para que se vean ustedes escritos acá, han escrito de ustedes y de mí hace 2000 años. Que montaban caballos blancos y vestían lino finísimo, blanco y limpio. De su boca, habla otra vez de Jesús, salía una espada afilada para herir con ella a las naciones. Él las gobernará con cetro de hierro. ¿Han visto la vara de Aarón dentro del arca de la alianza? Él las gobernará con cetro o con vara de hierro, dice una versión, y pisará el lagar del ardiente vino de la ira de Dios Todopoderoso. Esto va a ser cuando el anticristo esté gobernando la tierra. Y cuando nosotros vengamos ya con el Señor Jesús, en cuerpos glorificados, y Él dice también, con el aliento de su boca echará al fondo del abismo al anticristo, al falso profeta, y también al mismo Satanás. Todo va a ser totalmente hecho en ese momento, y nosotros cogobernaremos con el Señor Jesús la tierra. Interesante que todos tendremos una parte en este tremendo evento que es la segunda venida del Señor. Toda la maldad va a ser totalmente limpiada del mundo y Él viene con vara de hierro. ¿Por qué? Si ya va a venir la paz y el gobierno del Señor Jesús. Porque los que no creyeron en Jesús se quedaron. Y los que sobrevivieron, esos que pasaron toda la tribulación horrible, van a estar bajo nuestro gobierno, la del Señor Jesús. Son seres humanos, pecadores, que están sobreviviendo y que van a estar bajo el gobierno del Señor Jesús. Vara de hierro no está mostrando a una persona así blanda, que todo es paz y toca el arpa. Jesús viene a gobernar la tierra. Y nosotros con Él. Y todos los que sobrevivan van a estar bajo ese gobierno y se multiplicarán y todo lo que viene. Así que este es el mismo Jesús que estuvo antes diciendo: yo soy el pan que vino del cielo. Y es el mismo Jesús que está siendo reflejado en los elementos del arca. Todo está amarrado. Todo está dicho de principio a fin relacionado a la promesa de la venida del Señor. Vamos a ver esto. Dios envió el maná del cielo, así como envió a su Hijo Jesús como el pan del cielo. Toda bendición viene de Él. Jesús es nuestra provisión y vuelve pronto.
y vuelve pronto. Así que ya saben que el tema del trabajo no es lo que se está criticando, no se está diciendo. Se le está diciendo que tengan cuidado, porque Chosica sí tiene un gran Dios delante que se llama mi trabajo. Eso ya lo sé desde mucho antes de tener la iglesia y esto. Ten cuidado que se convierta en tu Dios. Dale al Señor lo que le corresponde. Estate presente y participa en toda cosa que de pronto te lleve a hablar y glorificar a Dios. Habla con Él en oración, entrega tu corazón y deja que Él, a través de su Santo Espíritu, haga lo que tiene que hacer. No lo sigas amarrando a tu condicionamiento y a tu preocupación. Él es todopoderoso, Él conoce todo de nosotros, Él nos ha creado. Entonces, en Star Trek hay un enemigo de la flota estelar que se llama los Borg. ¿Y cuál es el dicho de los Borg? Entréguense, resistirse es inútil. Me recuerda esa voz y de pronto, de manera mala, pero lo aplico a cómo diría el Señor: ¿te me estás revelando, hijito? Después de tantas veces, miren cómo Dios le habla a Moisés. ¿Hasta cuándo van a seguir siendo desobedientes? Él no es un viejito gruñón que te dice, no, Él es Dios. Así que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Tengan esto muy en cuenta. Pidan sabiduría, que dice Santiago, el libro de Santiago lo dice. A una hermana, creo que a ti Elizabeth lo dije ayer, dice claramente que quien alguien necesita sabiduría, pídansela a Dios, que Él la da sin reproche. Él te da su sabiduría, pero pídala con fe. Eso sí es una condición. Si le estás pidiendo, es porque sabes que te la va a dar. Bueno, esta ha sido la enseñanza de hoy. Cuida tu corazón y no hagas de tus responsabilidades un afán, porque un afán es comenzar a adorarte a ti mismo primero. Y confía en el Señor, que es fiel y justo para todo lo que realmente necesitamos pedirle. Y déjale a Él que haga. Nosotros solo tenemos que orar y seguir adelante con todo lo que nos corresponde hacer como hijos e hijas de Dios. Vamos a orar. Padre amado, gracias Señor, tú eres nuestra provisión. Perdónanos cuando ponemos nuestra confianza en nuestro trabajo, en nuestros recursos, en nuestras fuerzas o en aquello que tenemos, olvidando que todo proviene de ti. Ayúdanos a trabajar con responsabilidad, pero sin convertir nuestro trabajo en nuestro Dios. Líbranos de la angurria, del miedo y de la desconfianza que nos hacen querer acumular más de lo que necesitamos. Enséñanos también a ser diligentes y responsables y que nunca usemos nuestra confianza en ti como una excusa para la flojera o la irresponsabilidad. Enséñanos a descansar en ti, Señor. Enséñanos a confiar en ti, Señor. Y sobre todo, enséñanos a recordar tu fidelidad, que es infinita. De tal manera, Señor, que cuando llegue una nueva necesidad podamos mirar hacia atrás y decir: hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Tú eres fiel, Señor. Gracias. Hablamos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Vamos a cantar al Señor.